como al comienzo, es difícil de aceptar. Muchas veces nosotros declaramos la verdad de Dios y es difícil nosotros aceptarla, muchas veces es difícil vivirla. ¿Por qué? Porque cuando yo predico la palabra de Dios o cuando comparto la palabra de Dios, esto puede traer a mi vida adversidad. Muchas personas, muchas familiares, podemos perder amigos, podemos perder familiares, podemos perder trabajos, podemos perder personas que han estado con nosotros toda la vida y simplemente por compartirles la palabra del Señor, vamos a perder esa amistad. Porque van a decir, no, ese está loco, ese está diciendo muchas cosas que no son. Existen en este pueblo muchas personas que estaban pecando. Ese pueblo estaba siendo pagano, ese pueblo estaba llegando a apostasía. Pero por el temor de no predicar la palabra de Dios, ellos seguían en esclavitud, seguían presos en eso. No predicar la verdad quiere decir que cuando yo no predico la verdad, o cuando los pastores no predican la verdad, es temor que las iglesias se vacíen. Les da temor de que las iglesias se desocupen. ¿Por qué? Porque toca predicar la verdad y la palabra nos exhorta, la palabra nos corrige, la palabra nos reprende, nos enseña. Y el deber de nosotros es predicar la palabra. La verdad puede hacer que muchos supuestos cristianos se alejen y no vuelvan más. Ese es el resultado de predicar la verdadera palabra. Ahora, también hay muchos casos en que dice la gente, basándose en su creencia, dice, no, yo conozco la palabra de Dios y la aplico a la forma y a la manera en que yo la interpreto y hasta ahora no me ha ido mal. Otros dicen, no, es que yo nací así, el Señor me creó así, el Señor está en mí y me ha acompañado y Él me creó así, yo sigo siendo así porque el Señor está en mí. Y déjenme decirles, hermanos, que están equivocados. Si seguimos pensando de esta manera, ¿para qué vamos a ir a la iglesia cada domingo? ¿Para qué buscamos del Señor? Si supuestamente nosotros sabemos de lo que es la palabra de Dios y supuestamente Dios está en mí y hace lo que hace y estoy bien. Hermanos, esa es otra gran mentira del enemigo, que nos está cegando, que nos está quitando la oportunidad que conozcamos verdaderamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y la verdad os hará libres. Realmente esa simplemente es una mentira del enemigo que nos está impidiendo que nosotros conozcamos la verdad de la verdad, porque la verdad es vida, la verdad nos hace libres. ¿Saben una cosa, verdad? La verdad es difícil. Y yo me puse a pensar desde que Sandra me dijo ese día, es que es difícil, y la verdad es que es difícil. La verdad es dura. ¿Por qué? Porque la única verdad es que Dios no habita donde hay pecado. Es tan difícil y tan dura que Dios no habita donde hay pecado. Si en mí hay pecado, Dios no habita en mí. Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios nunca cambia su palabra para agradar al hombre. Los que cambiamos la palabra somos nosotros para agradar a los hombres. Pero Dios nunca cambia su palabra para agradar al hombre. El hombre es el que tiene que cambiar su vida y dejar el pecado para agradar a Dios. Partamos desde ese punto. Dios no va a cambiar su palabra para que tú te sientas bien. Tú tienes que cambiar tu vida, tu manera de vivir, de pensar. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Hasta ahí vemos que es verdaderamente difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Aunque este pueblo del antiguo, en el que estamos hablando, ellos perseveraban en el pecado, seguían en la idolatría, seguían en todo lo pagano, el Señor tuvo misericordia de él, el Señor tuvo misericordia de ese pueblo y Dios le está dando otra oportunidad. Mandó a Jeremías, dijo, vaya, denles mi mensaje, que se cambien de bando, que dejen la idolatría, la apostasía, que dejen el pecado, que se vuelvan a mí y yo los levantaré, yo los rescataré. El Señor con su misericordia le está dando otra oportunidad a ese pueblo. Pero fijémonos la palabra de Dios que Jeremías le llevó a ese pueblo. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad, el que se quede en su pecado, el que se quede en su vicio, el que se quede en su estado en que está, morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos, mas el que deje el pecado, mas el que deje de vivir su vida vana como está, ese entregará su vida en botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregado toda esta ciudad a manos del ejército del rey de Babilonia y él la tomará. Imagínense. Estas palabras el pueblo las veían como traición. Las palabras eran
desalentadoras, eran palabras fuertes que estaba dando Jeremías, pero eran la verdad de Dios. Jeremías se paró y dijo la verdad de Dios. Dios ya había decidido que Judá sería castigada. Dios ya había decidido que Judá iba a ser castigada por sus malas acciones, que iba a ser castigada. Dios había decidido que todo el imperio de Babilonia la iba a tomar, y Jeremías declaraba la verdad, pero como les dije antes, la verdad no es fácil. No es fácil declarar la verdad, y mucho menos aceptarla. Es difícil aceptar la verdad, especialmente cuando la verdad que el Señor nos habla no nos concuerda como nosotros estamos pensando, ni nos concuerda de la manera en que yo pienso. La verdad para mí, estoy andando así, yo pienso que es la verdad, pero si el Señor me confronta con su palabra y me dice, está mal, no es ese camino, no me gusta la verdad, y no es fácil. En muchas ocasiones el hacer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso la prédica se llama no es fácil. Y es verdad que no es fácil. Es bien difícil, ¿verdad? Hay veces que nosotros escuchamos cuando Dios nos habla. Nosotros escuchamos cuando Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en cada momento. Dios está hablando en las 24 horas del día. Dios está a tu alrededor, está trabajando alrededor tuyo las 24 horas del día. Pero se nos hace difícil obedecer. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, a través de nuestro mismo sentido, nuestro corazón. El Señor nos habla de miles y miles y miles de maneras para que nosotros entendamos. El Señor en su palabra nos habla a través de nuestra misma convicción. Él nos está hablando a través de la iglesia. Llegamos a la iglesia, algún hermano nos dice una palabra y nosotros pensamos que ese hermano está loquito, y esa palabra es que Dios la ha puesto en su corazón. Llegamos a la iglesia y escuchamos la prédica, y esa prédica nos llega a nuestro corazón, y no soy yo hablando, es el Señor hablando por medio de mí, porque yo estoy predicando en la palabra de Dios. Por eso es que es importante que prediquemos la palabra de Dios. No que prediquemos nuestras experiencias ni lo que nos ha sucedido, sino que prediquemos la verdadera palabra de Dios. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y muchas veces nosotros cuando estamos en ese momento, como el pueblo de Judá, que estamos cercados, que estamos rodeados y escuchamos la voz de Dios que nos está hablando, muchas veces nosotros no queremos escuchar, y no queremos escuchar, y no queremos escuchar, porque el mensaje que Dios nos trae no concuerda con el pensamiento humano que tengo yo. El mensaje que Dios me trae es que renueve, que cambie, que me aísle del pecado, que reconozca mi pecado, que lo confiese y me aparte. Ese es el mensaje de Dios. Y en mi mente limitada no entiendo. Entonces es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Dios lo único que nos llama es al arrepentimiento. Él nos está llamando a que nos apartemos de todas las cosas malas de nuestra vida. Quizás hoy no queramos cambiar o no sea el momento, pero lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos, que lleguemos a tener la imagen y semejanza de Cristo. Dios nos habla de muchas maneras, pero hermanos, tenemos que estar atentos cuando Dios nos habla. Debemos estar atentos y aceptar el mensaje de Dios. La pregunta mía, ¿qué vas a hacer tú cuando Dios te hable? ¿Estás dispuesto a obedecer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Y está dispuesto a actuar sin preguntar? ¿O no? ¿O estaremos simplemente dispuestos a escucharla pero preguntarle, reprocharle, Señor, pero ¿por qué conmigo, Señor? ¿Pero por qué para mí, Señor? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es fácil, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir su voluntad, sus propósitos, a ser diferentes, a cambiar nuestro carácter? Ciertamente ese fue el caso de Jeremías. Jeremías, él no permitió que nada ni nadie detuviera la palabra de Dios, la verdad de Dios. Jeremías estaba ahí y él estaba con una misión de predicar el mensaje de Dios. Pasara lo que pasara, él se paró frente a todo el pueblo y les dio el mensaje de Dios. No podemos permitir más, hermanos, que nada nos aleje de la voluntad de Dios. Jeremías confió en Dios y en su palabra, y algo que muchos de nosotros aún nos falta tener, nos falta aprender, es que debemos de confiar en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es el sí y el amén. En la palabra de Dios encontramos mensajes de esperanza, de aliento. Jeremías conocía las repercusiones que existen al predicar la palabra de Dios. Jeremías sabía lo que él se estaba exponiendo si predicaba el mensaje de Dios. Pero con todo eso, Jeremías perseveró.
Jeremías perseveró en todo momento. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, si leemos el texto bíblico, ¿abandonó Dios a Jeremías? Todos vemos que a Jeremías lo cogieron, lo echaron en una cisterna y se estaba hundiendo dentro del barro. ¿Dios abandonó a Jeremías porque predicaba su palabra? La palabra aquí nos dice eso, o sea, que tomaron a Jeremías y lo echaron en la cisterna y que se estaba hundiendo. A primera vista, nosotros diríamos, sí, claro, el Señor abandonó a Jeremías y lo metió entre el pozo, pero eso no fue el caso. Dios no abandonó a Jeremías. Dios lo que estaba era probando la fe y la obediencia de Jeremías. ¿Pasamos nosotros los cristianos por esas pruebas? Seguido. Cuando un creyente recibe la salvación, le da Dios, no le va a dar Dios una vida sin problemas. Qué bonito sería, ¿verdad? Una vida perfecta, una vida donde caminemos bien, que no haya problemas, y la verdad no es esa. Algunas veces nosotros pensamos que Dios debería hacer esto con nosotros, o sea, recibimos a Dios en nuestro corazón y todo nos va a cambiar, ¿verdad? Eso sería ideal, ¿cierto? Eso sería, o sea, tremendo. Pensamos que Dios no debería permitir las pruebas, o como muchos dicen, no debería permitir que nos pasaran cosas malas. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero, ¿por qué permite Dios que sucedan las pruebas? ¿Por qué llegan las pruebas? ¿Por qué nosotros tenemos pruebas en nuestra vida? Tenemos pruebas porque nuestra fe tiene que ser refinada. La fe que tengo yo en Dios, la fe que tengo en Jesucristo, la fe que tengo en su palabra, tiene que ser refinada, tiene que ser una fe refinada. Primera de Pedro 1:7 nos dice, la fe de los creyentes tiene que ser probada para que no podamos, hasta que desarrollemos una fe genuina. Pero aquí dice que hace una comparación interesante. Primera Pedro hace una comparación interesante. Él dice que tenemos de ser refinados como el oro puro. Tenemos de pasar por el oro puro. ¿Alguien sabe aquí el proceso que tiene el oro? El oro, si no se pasa por un fuego a grados exuberantes, sigue siendo simplemente una roca sin brillo y sin belleza. Pero tiene que ser pasado por fuego, tiene que ser pasado por temperaturas altas para quitar las impurezas, para que esa piedra de metal deje las impurezas y para que brille. Esa es la prueba que tiene. El oro tiene que ser puesto a fuego. El oro tiene que ser puesto a fuego. Cogemos un pedazo de oro y simplemente es un metal sin brillo, sin belleza. Tiene que ser puesto a fuego para limpiar todas las impurezas que tiene. Tiene que ser puesto a fuego para que llegue a ser puro y limpio. Igualmente es nuestra fe. Así es nuestra fe. Cuando nosotros nos mantenemos fieles, es porque el fuego nos está puliendo, nos está refinando, nos está haciendo brillar. Él está sacándonos un verdadero brillo para que seamos unos verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que atrae el oro a la gente? Su brillo. La gente ve una joya, uy, mire cómo brilla, debe ser de oro. Ese es el brillo que el Espíritu Santo trae a nosotros cuando nos convertimos y cuando realmente predicamos su palabra y hacemos su palabra. El brillo del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es difícil, ¿verdad? Y más cuando estamos pasando pruebas. Es difícil cuando yo digo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy y leo la palabra, leo la Biblia, pero ¿por qué me está pasando esto? Y la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto? La pregunta es ¿para qué me está pasando esto? El Señor me está probando, está sacando, me está puliendo, Él quiere sacar el brillo que hay en mí, porque Él sí me conoce, Él me conoce desde el vientre de mi madre, me conoce. Y Él me creó a mí y a ti con un propósito definido. Todos tenemos un propósito definido de Dios en nuestras vidas. Y Él sabe cuánto vales tú, Él sabe qué joya preciosa eres tú. Por eso te está pasando por el fuego, por eso diariamente nos mete al fuego, por eso diariamente nos purifica, nos limpia, nos pule, porque Él quiere que nosotros brillemos con el brillo que Él nos ha dotado. Que no seamos opacos, sino que seamos brillantes como el oro, que donde vayamos brillemos nosotros. Para concluir, yo quiero preguntarles, ¿Dios abandonó a Jeremías? Dios no abandonó a Jeremías. Los versículos 7 de adelante dice que oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey en la puerta de Benjamín,
Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, diciéndole: toma en tu poder 30 hombres y haz sacar al profeta Elías de la cisterna. Dios no abandonó a Jeremías. Dios no te abandonará a ti. Dios le aseguró a Jeremías su seguridad y Dios te asegura a ti la seguridad. Imagínense, nosotros tenemos el respaldo de Dios, no estamos solos. Dios y yo somos mayoría. Cuando el Señor te ponga a ti la palabra en tu boca, háblala sin temor, háblala sin denuedo. Cuando el Señor le dijo a Jeremías: ve y predica, Jeremías dije: no me envíes a mí, yo soy muy pequeño, yo soy muy joven. Y el Señor le dijo: ve, porque tú vas a hablar lo que yo te diga. Cuando tú sientas en tu corazón compartirle la palabra de Dios a algún compañero, a algún vecino, a algún familiar, hazlo, porque tú estás solo, tú tienes el poder del Espíritu Santo contigo, tú tienes el brillo del Espíritu Santo contigo. La palabra de Dios tienes que predicar, tienes que declararla siempre la verdad. No pongas palabras en tu boca que no sean de la palabra de Dios. Predica la verdad, en todo momento declara la verdad, en todo instante declara la verdad. Nosotros no queremos agradar el oído del hombre, no debemos agradar el oído del hombre, debemos agradar es a Dios. Esa es nuestra misión, agradar a Dios. No agrademos a los hombres. Recordemos que solamente la verdad nos hace libres. Si conocemos la verdad nos hace libres. Y si yo conozco la verdad que el Señor la dejó aquí escrita, me va a hacer libre. Si yo me pongo a predicar aquí de mis experiencias y de mis vivencias, vamos a seguir exactamente igual, todos iguales de cielo. Pero si yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios, y si me comprometo a escuchar la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios en mi vida, vamos a ver milagros, vamos a ver vidas transformadas, vamos a ver vidas cambiadas, vamos a ver hogares restaurados. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres. La verdad nos saca de donde estamos. Declarar la verdad es difícil, pero vivir la verdad es más difícil todavía. Yo conozco testimonios donde el Señor ha restaurado personas que se sentían como un trapo viejo, personas que estaban perdidas en cualquier vicio, cualquier cosa que tenían en su vida, y el Señor con su misericordia los ha levantado, y su palabra nos levanta. Dios respaldó a Jeremías, Dios te va a respaldar a ti. Dios cuidó a Jeremías y Dios te cuidará a ti. Recordemos que la palabra de Dios es poder y su palabra nunca retorna atrás vacía. Su palabra no retorna atrás vacía. Dile a la persona que está a tu lado sin pena: no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque con Cristo todo lo puedo. Yo los invito, hermanos, hoy a que hagamos lo que hizo Esdras. Esdras propuso en su corazón a estudiar su palabra, propuso en su corazón a aprender su palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica en su vida. Esdras dijo: voy a estudiar la palabra, ponerla en práctica en mi vida y luego voy a enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes y como cristianos: poner ese compromiso en nuestro corazón, estudiar la palabra de Dios, colocarla en práctica en nuestra vida y predicar la palabra de Dios. Que nuestro brillo sea natural, que no sea un brillo artificial, que sea un brillo natural. Y si en este momento tú estás pasando por una dificultad, te sientes atrapado, tú crees que tu vida o sea, que no puedes salir de ese hueco donde está, hermanos, yo simplemente digo lo que el Señor dijo. Le dijo a Jeremías: ve y habla la verdad. Y el Señor apoyó a Jeremías y el Señor sacó a Jeremías. Si tú estás preso en este vicio, si estás preso en este estado de tristeza, si estás preso por cualquier recuerdo que tengas en tu vida, recuerda que Dios es poderoso y es más grande al Dios que yo le sirvo que el milagro que necesito. Al Dios que yo le sirvo es más grande que el milagro que necesito.
Así, hermanos, que nosotros debemos predicar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestras vidas y predicar la verdadera palabra de Dios. No se asusten, no les dé temor. Si en su casa decir, ese es loco, nosotros somos locos, pero locos por Cristo. Y el mundo tiene que cambiar con la palabra de Dios. Si no es con la palabra de Dios, no vamos a cambiar. Y seguiremos oyendo y viendo las iglesias crecer y otras acabarse, pero si no se predica la palabra de Dios, no vamos a ver cambios. Porque la palabra de Dios es lo que cambia, lo que reedifica, lo que transforma, lo que levanta. Yo los invito, hermanos, a que tengamos una oración hoy para que el Señor nos coloque en nosotros el deseo de estudiar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios y sobre todo de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, que cuando pasemos resplandezcamos con nuestro propio brillo. El oro brilla porque el maestro lo pasa por fuego. Nosotros brillamos porque Dios quiere sacarnos ese brillo que ha depositado en nosotros. Tú eres una joya preciosa en las manos de Dios. Tú eres una joya que vale mucho en la mano de Dios, pero déjate procesar. Y si está siendo procesado, alégrate. Alaba a Dios en este momento, porque el Señor te está transformando, te está cambiando. El Señor desea quitar la impureza que está impidiendo que tú tengas una relación personal con Dios. El Señor desea quitar toda aspereza que haya en tu vida. El Señor quiere que seas brillante. Si estás pasando una prueba, alégrate. Si estás atrapado en ese vicio o en esa cadena que tienes, da el paso, sé fuerte, levántate y acepta que el Señor y yo somos mayoría. Tú y Dios son mayoría. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre bueno, te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, Señor, por este maravilloso día que tú nos has regalado, Señor. Dios, yo quiero venir a ti, Señor, humildemente, Señor, a presentarme a mí y a presentar a este pueblo, Señor de los cielos, Señor, para que seas tú, Señor, trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón, Padre, que seas tú limpiando, Señor, toda aspereza, Señor, sacando de nosotros, Dios de los cielos, Señor, toda imperfección que tenga, Señor. Dios de los cielos, colocamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida en tus manos, Señor. Venimos a ti porque tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Yo en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro, Señor, libertad sobre este pueblo, Señor. Yo declaro que todas las cadenas, Señor, que han venido arrastrando en sus vidas, Señor, de vicios, de costumbres, de pensamientos, aún cadenas, Señor, de amargura, Señor, hoy son rotas en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra dice que la verdad nos hará libres, Señor. Y tu palabra es la verdad, Señor. Y creemos en tu palabra, Señor de los cielos, Señor. Desde hoy, Dios, yo acepto, Señor, que tú eres mi Rey y mi Salvador, Señor. Y me comprometo, Dios de los cielos, Señor, a estudiar la palabra, a ponerla en práctica, Señor, y a predicar tu verdadera palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.